Nuevamente, bienvenidos todos. Sabemos lo difícil que es crear empresa y construir empresa aquí en Colombia. Yo estoy con una persona increíble que ha creado no solamente una empresa, sino una marca colombiana. Meterse en un mundo que está dominado por marcas extranjeras y que tienen el mercado acaparado no es fácil. Y abrirse un espacio es difícil y lo has hecho, lo estás haciendo a lo grande. Yo estoy acá con Daniel Cerrato, cofundador de Cerrat Relojes, la primera marca de relojes colombiana. Si no es la primera, me atrevo a decir que está entre las 2, 3 primeras. Seguramente. Bienvenido, Dani. Un placer para mí tenerte acá en el podcast. Espero aprender mucho de ti, que todos aprendamos y que tú también te lleves algo bueno de este episodio el día de hoy. Vale, no, Ronald, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre es muy chévere venir a compartir con todos ustedes. Y el granito de arena que yo les puedo aportar dentro de lo que he llevado en mi camino, pues para eso estamos. Listo, Dani. Ingeniero químico de profesión. Sí. Como un ingeniero químico, primero empieza a emprender, porque no he visto que yo conozca. Entonces, empezando por ahí, es una profesión que por lo general es muy de nicho. De acuerdo. Y tengo amigos que son ingenieros químicos y están en el mundo laboral tradicional, les va muy bien, han logrado muy buenos resultados, pero es muy raro el que diga, voy a romper ese esquema. Sí, pues lo que pasa es que yo soy un ingeniero químico un poquito raro porque yo no sé por qué estudié ingeniería química, empezando por ahí, yo no tengo ni idea. Pero la historia fue que yo me gradué muy chiquito del colegio, pues a los 16 años. Yo sé que hay gente que quizás se gradúa, hay gente después, pero sobre todo en mi promoción yo era el menor o de los menores. Yo me gradué de 16 años, no tenía idea qué hacer con mi vida, no tenía ni idea, como cualquier niño de 16 años que no sabe bien qué hacer. Y entonces en el ICFES me fue muy bien en química, después matemáticas y después en física. Entonces lo más lógico era uno estudiar ingeniería química porque tenía física y matemáticas y química. Las tres. Y ahí empecé, estudié. Ahora sí, la gente que de pronto vea esto que es de la universidad va a saber que yo no era como el típico perfil de ingeniero químico. No, yo siempre fui un poquito más, no sé, como que ellos son mucho más juiciosos, mucho más enfocados a los números, mucho más cuadriculados. Yo siempre he sido un poquito más disperso, como de hablar, como de contar cosas y de todo esto, que al final pues yo creo que en la universidad por eso la gente puede pensar que yo era vago o algo así, que es verdad, no estoy diciendo que no, es verdad, pero básicamente porque yo cuando me gradué en ingeniería química desarrollé mi carrera como comercial. Entonces era hablando, era lo que yo sabía hacer, conectando con gente, hablando aquí, yendo a visitas comerciales, yendo a empresas, a todo esto. Y entonces ahí empecé todo como mi camino de la ingeniería química, que se combinó como con mis habilidades blandas, por decirlo así, de hablar, toda la vaina, y por ese lado me fui. Pero pues lo de emprender sí lo he tenido desde chiquito, siempre me he visualizado y vi la oportunidad y dije, aquí fue, porque ya había intentado emprender como 10 veces antes y había fallado. Entonces, pero bueno, en esta vamos muy bien, gracias a Dios. Completamente de acuerdo contigo, no eres el perfil o no fuiste el perfil tradicional del ingeniero químico. Como tú dices, la mayoría de ingenieros, tengo a muchos amigos ingenieros y son muy ñoños, la mayoría son muy dedicados, como tú dices, muy cuadriculados. Literal. Y cuando hay uno que rompe el molde, desde que empezaste tu parte laboral, que pasaste por varias empresas, lo hiciste desde la parte comercial. Es correcto. También vi y leí, o sea, antes de venir acá, traté de estudiar lo máximo posible, que la idea de empezar con una marca de relojes fue un día que reloj estabas, en ese momento tu ingreso era un salario mínimo. 100%. Fuiste a ver diferentes marcas, muy elevado el precio que ni siquiera con un sueldo completo del mes alcanzaba para pagarte un reloj. Así es. En ese momento nace la idea, pero Así ¿cuál es. fue ese proceso para materializarlo de la idea a materializar Claro, la marca?
Claro, y hay un punto porque ideas tenemos todos los días. De ahí a uno poderlo hacer realidad es un poco difícil. Y sí, básicamente yo estaba haciendo mis prácticas. Ahí en ese momento me ganaba 800.000 pesos, que era el mínimo en ese entonces. Y entonces, como con 800.000 pesos de mi primer sueldo, a llegar a la oficina chévere y que toda la gente me vea y diga, bueno, practicante, pero ahí está bien. Y entonces fui específicamente pues a Falabella, un reloj que a mí me gustara. Y entonces yo veía marcas como Fossil que aquí cuestan 1.000.000 de pesos y en Estados Unidos cuestan 80. Yo decía, pero ¿qué es esta locura? No tiene ningún sentido. No había relojes buenos. Entonces yo dije, bueno, acá hay una oportunidad, me puse a investigar. La verdad es que en ese momento no encontré ninguna marca colombiana. Hicimos un estudio de mercado, por ahí empezamos haciendo un estudio de mercado. Entonces básicamente hicimos encuestas. Entonces hicimos ahí, lo que le empezamos a decir a la gente fue, bueno, dígame usted qué marcas de relojes conoce. Entonces todo el mundo decía Rolex, todo el mundo decía, yo qué sé, Invicta, algunos lo conocían, o el Fossil, cosas así. Casio. Casio, exacto, Casio. Y ya, o sea, como había unas 3 marcas en la cabeza de la gente y ya, nada más. Lo que se conoce el top of mind. Exacto, el top of mind era ese. Y entonces ahí yo dije, bueno, hay una oportunidad porque no hay ninguna marca colombiana posicionada en los colombianos. Entonces ahí eso es como un poco, para mí no tenía sentido y me puse a investigar y ni siquiera encontré nada. Entonces dije, no, aquí está la oportunidad. Ahora el tema es cómo hacemos para hacer un reloj. Porque eso es una vaina que aquí no hay. Entonces, bueno, investigué cómo se hace un reloj, investigué aquí si se podía hacer en Colombia, y se podía hacer en Latinoamérica. Pues, o sea, como tal, los relojes no se hacen ni en Colombia ni en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, muy, muy, muy poco. Todo se hace en Suiza o Japón. Y los grandes ensamblan en China. Eso es lo que hace. O sea, cuando la gente compra un reloj de cualquier marca, así es el proceso. O compran algunas cosas en Suiza o algunas cosas en Japón y van y ensamblan. ¿Por qué? Pues porque es más barato. Eso sí, todos, desde Rolex y desde las marcas más lujosas como, yo qué sé, Audemars Piguet o lo que sea, todos esos hacen exactamente. Entonces ya aprendí cómo se hacía y dije, bueno, voy a ver cómo hacerlo. ¿No? Y eso fue literal, mandé por ahí unos 100 correos a distintas empresas en Japón, en Suiza, en China, en todas partes. De esos 100 yo creo que me respondieron por ahí 10. De esos 10 les dije que una reunión virtual, lógicamente, y me respondieron creo que 3. Tuve 3 reuniones virtuales y con esas 3 ya empecé como a trabajar, a mirar prototipos, a mirar tecnología, a mirar cosas, tan. Y al final nos decantamos por el movimiento japonés. Entonces nosotros, ahí bueno, el movimiento japonés ya lo teníamos. Ahora tráigalo aquí a Colombia y empiece a armar y todo para ver si uno lo logra, traiga que de aquí a allá una cosa, de la otra una cosa, lo que sea, tan, hasta que armamos el primer prototipo. El primer prototipo era súper bonito, súper lindo. Bueno, yo cuento esto rápido, pero eso fue un año, ¿no? Eso fue un año de literal estar dándole. Y yo obviamente trabajaba, o sea, como ingeniero químico vendiendo, entonces la ventaja es que allá en Japón a las 10 la jornada laboral, entonces Total. Yo empezaba mi segunda jornada laboral después de salir de mi trabajo regular y empezaba y leí hasta que teníamos eso. Una vez teníamos eso, yo lo empecé a usar y dije, voy a empezarlo a usar para ver si es bueno o no, porque se puede dañar y toda la vaina, y pues así no sirve. Pues buenísimo. O sea, el reloj, bueno, y todavía lo tengo. Ese prototipo todavía me lo pongo a veces. Ok, con el logo cerradito. Sí, sí, era el primero que funcionaba, que ya era de la marca. Y a partir de ahí empezamos a traer de a 5, de a 10, de a 3, básicamente para los amigos, para toda la vaina, tan. Y después de ahí empezamos a darle un poco más de variedad. Que ahí eso es un gran problema en la industria de los relojes. Y es que para que algo salga realmente rentable, toca hacer una cantidad grandísima. Total. Una cantidad muy grande. Entonces, ahí fue donde empezamos a ganar un poquito de tracción, a hacer redes sociales, a mirar varias vainas. Ahí nos tocó ya empezar a hacer como una empresa legalmente constituida y toda la vaina para poder importar ya cantidades un poco más grandes. Y entonces, todo eso nos tocó pedir plata prestada.
porque es que no había de otra, o sea, porque lo que yo me ganaba vendiendo un reloj de esos que yo hacía todo, me ganaba quizá 100.000 pesos, o sea, nada, y había vendido, ponle que 10. Entonces digamos Un que millón. yo, exacto, tenía 1.000.000, pero con 1.000.000 uno no va. No, Entonces ahí me tocó apostar y decir, listo, voy a hacerle con toda, este es mi proyecto y voy a darle con toda y yo sé que la voy a lograr y le metí. Así como rápidamente fue ese proceso de construcción del producto. la historia, hay una parte donde dice, hasta hoy no has revelado el secreto. No sé, pero voy a intentarlo. Te fuiste a un banco a buscar un préstamo y te prestaron 100 millones de pesos. Así fue, con O eso sea, si empezamos. lo miramos, más o menos en este momento acá como unos $20,000. Más o menos. ¿Cuál fue ese speaking que usaste en el banco para que te dijeran sí? Pues básicamente, ahí yo ya había trabajado, eso es lo que te digo, pasó como 1 o 2 años, entonces yo llevaba 2 años de sueldo de ingeniero químico, digamos. Bueno, no, es que la otra fue que yo me gradué y fue pandemia, entonces a mí me tocó, no había trabajos, entonces a mí me tocó trabajar en un call center, así, historia de típico colombiano promedio que no tiene trabajo y tiene que trabajar en un call center. Entonces me tocó trabajar en un call center y todo eso, yo ahí digamos que no gastaba mucha plata, pero pues no ganaba tampoco, pues Un montón. muy poco, exacto. Y con eso fui allá, fui con el prototipo a abrir una cuenta de empresa y le dije a la gente, le dije al man, eso es para uno abrir una cuenta en Colombia es súper difícil, que es ahorita los neobancos lo están cambiando y ya es más fácil, pero en ese momento era súper difícil crear una cuenta de banco de empresa, Empresa. sobre todo a 2 días de constituida, como que no tiene ventas ni nada. Y yo fui con el man y le dije como, vea, yo lo único que sé es que no hay relojes colombianos. Y le dije, si usted sabe de una marca colombiana de relojes, Dígamela. dígamela y yo dejo de hacer todo esto ya y me sigo trabajando como ingeniero químico. Y el man me dijo, no, ni idea, no sé, tan. Y le eché el cuento. Y el cuento básicamente es que yo le dije, vea, cuando yo cumplí 15 años, mi abuelo me reloj. Ok. Yo no tengo ni idea qué más me habrán regalado en ese cumpleaños. De más que me regalaron unos tenis, una camiseta, que no tengo ni idea dónde están. Pero yo nunca voy a olvidar que me regalaron ese reloj, mi primer reloj. Nunca lo voy a olvidar. Y mi abuelito falleció en épocas de COVID, o sea, Ok. por COVID. Él falleció por COVID. Por COVID. Entonces yo le dije a él como literal que esa historia que yo tengo en ese reloj, que me recuerda a mi abuelo, que en ese momento estaba todo muy fuerte lo del COVID, yo le dije, eso es lo que yo quiero que más gente sienta. Yo tenga un recuerdo en su muñeca todos los días de su vida. Que cuando vea un reloj, se acuerde como yo me acuerdo de mi abuelo. Parce, ya, el man ya ahí, con eso que fue real, ya el man me dijo, bueno, hágale, no sé qué. Lógicamente no me desembolsaron ahí los 100 millones, sino me dijo como, vamos haciéndolo paso a paso, poquito a poquito, y a medida que se vayan mostrando pues un poquito de resultados, vamos desembolsando. Y así empezamos. Ese fue el secreto. Literalmente ahí usaste el típico discurso comercial de vende la emoción, Sí, que la razón no conecta tanto. O sea, ahí Sí. vendiste una emoción, 100%. lo más probable es que la persona también tuviera un recuerdo con un reloj, algo, Sí. lo aprobó. Es muy probable que haya en ese momento tenido como alguna conexión con una pérdida por COVID o algo así. Entonces también eso seguramente le tocó las fibras. Y aparte de eso, pues yo ya llevaba unos 2 años siendo comercial, que es vendiéndole cosas, que era más difícil porque eran productos químicos, pues contar una historia así de un producto químico que, parce, ni siquiera la gente lo puede leer, es una vaina más difícil. Entonces yo creo que ahí eso fue como el secreto. Gracias por revelar. Hay mucho más, estarás, pero qué chévere. Hay una pregunta que me ha rondado la cabeza y es, nosotros en Latinoamérica, y hablo de Colombia, tendemos a darnos mucho palo entre nosotros mismos. Hay una historia de los cangrejos colombianos versus los cangrejos japoneses o suizos. Y es que un vendedor de cangrejos tenía todas tapadas menos
un recipiente de cangrejos colombianos. Una persona, ¿por qué los cangrejos colombianos son los únicos que no tiene con tapa? Dijo, porque si yo dejo destapados los otros, ellos se apoyan para salir, pero los cangrejos colombianos apenas ven que llegan, lo jalan de los pies para que se devuelva. Para que no salga. ¿Qué tan fácil o cuál ha sido ese reto principal de Serrat, marca colombiana, abrir un mercado entre personas que muchas veces quieren verte caer? Pues eso es muy duro y eso, sobre todo en las redes sociales, es donde más se explota, porque de frente muy poca gente le dice a uno, oiga, mala idea, o usted qué está haciendo, no, de frente casi nadie, como qué asco, no, nadie le dice eso. Pero por redes sociales la gente es bastante dura, y entonces yo subí un video, por ejemplo, que de hecho se hizo viral, bueno, no, pues no súper viral, pero como para el nivel, como que tuvo buenas reproducciones, y básicamente yo decía que la primera marca de relojes colombiana posicionados para los colombianos. Y un montón de gente, en vez de decir como, vea, chévere que la gente esté aportando lo que tú decías de los cangrejos, no sé qué, se apoyan para salir, vamos a sacar esto adelante, chévere que sea industria colombiana, toda la vaina. Lo que la gente decía era, ¿cómo puede ser un reloj colombiano, una marca colombiana, si el mecanismo es de Japón? Parce, yo le decía, pero es que usted cree que todo puede responder los comentarios, pero lo que yo pensaba es como, parce, la mayoría de marcas de ropa colombiana fabrican en China, de maletas, de lo que sea, porque así es el mundo. O sea, yo tampoco venir aquí a crear un movimiento porque no existe la tecnología, no existe. Entonces, como que buscan cualquier cosita que no tiene ningún fundamento para atacarlo a uno, O sea, imagínate si solo nosotros usáramos lo de Colombia para hacer las cosas. O sea, nadie sería fotógrafo, nadie haría fotos porque entonces las cámaras son de otro lado. O sea, eso, y así, cada vez que encuentran alguna cosita, alguna rendijita, le dan. Pero pues al final del día uno va como aprendiendo de esa vaina. También yo voy aprendiendo que entonces no digo nunca que son relojes hechos 100% en Colombia, porque pues también eso sería mentira, pero nosotros sí ensamblamos muchas partes acá, nosotros tenemos servicio técnico acá, nosotros hay partes que son de acá, entonces sí literalmente es una empresa colombiana constituida acá que hacemos lo más posible aquí en Colombia. Y pues los impuestos los pagamos acá, la DIAN nos pega acá, digamos que generamos empleo aquí en Colombia, entonces como que eso es lo que la gente como que no ve, o pues no toda la gente, pero mucha gente es como sí, otra gente, y ahí pues lo único que yo puedo decir es que en el momento en el que alguien le esté molestando lo que usted está haciendo, es porque ya trascendió una barrera un poquito más grande y ya le está llegando a mucha gente, que como es lógico le va a gustar a algunos y a algunos no. Entonces, eso es. Hay una frase que recuerdo mucho y dice, cuando los demás te digan que no, por ahí es el camino. Así es, textual, así es. Y si me dicen todo el mundo, por ahí es, tenga cuidado, sí, que algo no está bien. Tenga cuidado, que algo raro, sí, no, de acuerdo, 100%. Y ahí lo que uno tiene que hacer es aprender y no cometer esos mismos errores. Entonces yo no puedo decir por ciento colombiano, yo no puedo decir que el mecanismo es colombiano, porque eso sí no existe, pero lo que sí puedo decir es que yo quiero ser el creador de una marca colombiana, o sea, que Serrat, la gente sepa que es colombiano y que sea el reloj de los colombianos. Total. Ahora, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Contando y ayudándole a la gente a tener esas historias como yo la tuve con mi abuelo. Entonces, por eso mucho en crear historias. Entonces hay mucha gente que le regala ese reloj al niño que se graduó del colegio, que ya deja de ser niño y es su primer regalo de hombre, ¿sí? O la que se graduó de la universidad. Esos son momentos que yo se lo aseguro que ese niño nunca va a olvidar en su vida, nunca. O que, por ejemplo, la mujer se va a casar, entonces le regala un reloj al esposo el día de su boda. Esas son historias que eso nunca se va a olvidar por más que uno quiera.
Y en este momento ya hay muchos hombres que ven su reloj que dice Serrat y se acuerdan de su esposa. Eso es lo que nosotros queremos hacer y eso es lo que realmente hizo que naciera la marca. Poder generar momentos, historias y conexiones para los colombianos. Así es la vida. Completamente. Y es que nosotros estamos llenos de historias. 100%. Todos los días tenemos una historia que algunas veces nos acordamos más, otras menos. Sin embargo, todo tiene una historia en nuestra vida y las que más trascienden son las que más nos han marcado. Entonces, no es que ya creaste la marca colombiana de relojes para los colombianos y después sé que vamos a llegar a otros países, porque me incluyo, porque la idea es impulsar. Claro. Hablabas hace un rato de los impuestos, de toda la parte legal. Siempre lo digo de forma jocosa, uno dice, monte empresa, pero montamos. Sí. Automáticamente, siempre tenemos un socio detrás. Así ya es como persona natural. Sí, sin duda. Que tengas tu salario, hay una parte de tus ingresos que van para impuestos, que no somos conscientes muchas veces, pero todos estamos pagando impuestos. 100%. También digo, en Colombia debería ser más fácil el crear empresa. 100%. ¿Cuáles fueron esos retos, esos principales retos que tuviste al momento de crear empresa, más allá de unos trámites de la Cámara de Comercio? Claro, de acuerdo. Yo creo que lo más difícil es uno saber qué significa tener una empresa. Porque cualquiera, digamos, está bien y hace arroz con leche en su casa y se lo vende a sus compañeros del trabajo y toda la vaina y está perfecto. Entonces es como, pues parce, si usted vende arroz con leche a sus compañeros del trabajo, pues no cree un root ni una cámara porque, pues parce, ¿para qué? Ahora, si usted piensa en su cabeza tener una empresa de arroz con leche, de usted no venderle solo acá, sino distribuirlo, venderle, yo que sé, al Olímpica, al Éxito, a lo que sea, ellos le van a pedir un RUT y una cámara de comercio. Si usted quiere entrar a, no sé, cualquier otra empresa o lo que sea, hacer contactos entre empresas, lo que sea, le van a pedir su RUT y su cámara de comercio. Entonces, lo primero es, ¿usted tiene la mentalidad de que quiere tener un emprendimiento chiquito o quiere hacer una empresa? Ese es el punto número uno, que yo creo que la gente a veces no lo tiene claro. La gente, pues, como que quiere verse como una empresa y quiere verse un montón de vainas, pero pues no tiene mucha lógica que usted mismo no haga esas cosas como crear la empresa. Total. Ahora, el segundo punto, que es el más importante para mí, es que cuando uno crea una empresa, tiene muchas responsabilidades fiscales, que son los impuestos. Ahora, si usted está vendiendo arroz con leche, tenga en cuenta que eso tiene un impoconsumo, por ejemplo. Tenga en cuenta que igual usted tiene que dar factura electrónica. Tenga en cuenta que usted le van a cobrar retención en la fuente, que si usted llega a importar alguna vaina, tiene que pagar aduana. Entonces, si usted quiere hacer de verdad algo grande, tiene que hacerla legal, porque si no, no va a poder crecer las ventas. ¿Por qué? Porque si usted hace las cuentas con su producto, digamos, sin IVA, sin impoconsumo, sin nada, pues el día de la Olímpica y ya le toque cobrar ese hipoconsumo, pues usted va a perder plata, porque hizo mal las cuentas, porque no tuvo en cuenta la responsabilidad fiscal. Entonces, si usted quiere hacer una empresa grande y vivir de eso, le toca hacer sus finanzas con impuestos incluidos. Si le da el margen del producto y si le da todo lo financiero, hágale que pa' ahí va. Si su empresa solo funciona siendo no legal, pues usted tiene un negocio, usted no tiene una empresa. Eso es muy importante y yo creo que eso es lo más clave que yo le podría decir a la gente hoy que quiera hacer una empresa, es, vea, haga muy bien sus costos y si le da el producto para hacer con impuestos y todo, para ser rentable, hágalo sin duda. Si no, quédese con un emprendimiento chiquito y busque otro producto. Si no, nada que hacer. Consejo, la verdad, un consejo que muchas personas no tienen en cuenta, en algún momento no lo tuve en cuenta y cuando me di cuenta ya es sin duda, caída total. Sin duda, o sea, llega mejor dicho, un contrato de, no sé, 1.000 millones para distribuirle al Éxito, pero usted si no tiene en cuenta esos impuestos, se quiebra. Por más que tenga ese contrato, usted se va a quebrar porque las finanzas no le van a dar.
Hay un punto muy importante y es partiendo de la parte financiera. ¿Cuál crees que es el punto en una empresa que está iniciando, por así decirlo, el tema de arroz con leche? ¿Qué es más importante, tener un flujo de dinero constante, o sea, diario, o pues a final del mes poder pagar todas tus obligaciones, o tener en el día a día como para ir cubriendo proveedores, transportes, un montón de cosas que se tienen en cuenta al momento de montar una empresa? Obviamente cada industria o cada nicho tiene unos Sin gastos duda. diferentes y unos temas diferentes. ¿Qué ha sido como lo más importante para cerrado en ese punto de decir, mire, no sé, este mes no vendimos lo que teníamos planteado, sin embargo, esto nos salvó? Claro, de acuerdo, no, lo principal, y eso sí, no lo digo yo ni nadie, sino los expertos, es las empresas se quiebran por el flujo de caja. Eso lo dice todo el mundo, eso es lo más básico que pueden encontrar por ahí en internet. Y el flujo de caja no es más sino tener plata disponible para lo que usted necesite. Si el día de mañana se le acabó el arroz, tener para ir a comprar más arroz. Pero si usted se le acabó el arroz y no tiene para ir a comprarlo, pues se le acabó el negocio. Es así de simple. Si usted no tiene un flujo constante de plata para gastar, baila, no le funciona. Por más que usted le saque 300% a cada cosita, si usted no tiene cómo comprar esa leche, cómo comprar el azúcar, cómo comprar esa vaina, no le va a servir. Entonces 100% es usted tener plata disponible para gastar. Ahora, ¿eso cómo se hace? Eso es lo más difícil. Y básicamente es al principio gastar literalmente solo en lo estrictamente necesario. Solo en lo estrictamente necesario. Entonces, nosotros, por ejemplo, empezamos enviando los relojes, digamos, cuando nos salía en, no sé, Soledad Atlántico. Nosotros, que tenemos varios clientes en Soledad Atlántico, por si alguno ve, nosotros enviábamos los relojes, pero no teníamos cajas, esas cajas como de cartón. No teníamos cajas y literalmente íbamos a las tiendas y cogíamos esas cajas que decían gomitas Trululú y ahí metíamos el reloj porque no teníamos cómo más enviarlo. ¿Era eso o no enviarlo? No enviarlo. Entonces no teníamos ni siquiera la bolsa, entonces lo empacamos en una bolsa transparente y lo metíamos ahí en el cofrecito, bolsa transparente y caja de gomitas Trululú. 100%, estoy seguro, o sea, eso es 100% real. Y lo enviábamos y yo le decía a la gente, no, que pegaron las cajas y nos tocó pedir una para poder lograrlo y no sé qué, pero tú sabes que te tiene que llegar a tiempo. Puro cuento, no podíamos comprar cajas, no podíamos comprar bolsas ni siquiera. ¿Tienes alguna foto de ese envío así? Debo tener alguno, voy a buscarlo y te la paso, voy a ver si tengo. Y eso, pero porque eso no era estrictamente necesario para vender un reloj. Yo podía decirle otra cosa. Total. Entonces, esas son las cosas que la gente de pronto dice, no, si yo no tengo una caja perfecta, una bolsa perfecta, esto perfecto, yo no voy a hacer. Parce, no, empiece y gaste lo estrictamente necesario porque si no se quiebra. Comprado cajas desde antes, estaríamos quebrados. Total. En ese momento vendíamos 2 relojes al mes y para hacer cajas eran como mínimo 300. Dígame, ¿qué cabeza tenía de hacer cajas? Tiene sentido. Entonces ese es como el truco para poder tener como un flujo de caja constante. O sea, para que lo tengan en cuenta, no es mentir, No, es buscar soluciones. ese es recursivo. Exactamente, es buscar soluciones sin necesidad de invertir un montón de dinero en algo que no es prioritario. Claro, de acuerdo. Y ahí me acuerdo mucho de Servientrega. Él dice cuando empezó con Servientrega y él decía más rápido que la empresa que él mismo enviaba, porque él inicialmente, no me acuerdo el nombre de la empresa, que eran en flota que se enviaban, y la publicidad que él decía era más rápido que esta empresa. Sin embargo, él se apalancaba por ahí. Claro. ¿Quién sabía? Nadie. Nadie. A la persona le llegaba y fue su eslogan en el momento. Después decía, grabé un comercial, me alquilé un avión, le pusimos, grabamos ahí, en ningún momento dije, este avión es de Servientrega, pero para muchas personas ya era el avión de Servientrega. Exacto. Y así Servientrega ahorita es una empresa gigante acá en Colombia. Exacto, así Entonces, es. Serrat va a ser igual de gigante o más grande. Dios que esa está buena, voy a hacer una campaña, voy a poner el logo de Serrat. No voy a decir que es mío, que la gente piense lo que tengan que pensar.
Unos pensarán que sí, otros pensarán que no. Me gusta. Ya pasando un poquito más allá, es detrás de una empresa, detrás de cualquier marca, cualquier negocio, hay unas historias, hay unos retos. Como decir lo que tú decías, no tener cómo enviar, vender tal vez 1 o 2 al mes. Viendo o conociendo un poquito más sobre información, tu primer reloj lo vendiste a una persona en Tolima. ¿En qué municipio? Chapa, olvidar. Ese cliente. No, yo lo debo tener, no lo he buscado, pero lo debo tener, sí, claro. Pero fue muy curiosa la historia que contaste en ese momento, que decías, la pauta la teníamos únicamente para Bogotá, pero el primer pedido nos llegó de Chaparral, Tolima. 100%. Y es que muchas veces, que lo que reflexioné en ese momento fue, muchas veces nos limitamos a decir únicamente acá. Pero cuando el mismo mercado nos va diciendo es por aquí, es por allí, es cuando abrimos y decimos, venga, estoy perdiendo tal vez el potencial de esta marca. Sin embargo, a lo que voy es, detrás de todos estos desafíos, porque imagino en ese momento enviar ese reloj, decir, Claro. no tenía pensado enviar para fuera de Bogotá, desafío ahí. Pero detrás de esos desafíos empresariales hay un ser humano que también, Sin duda. y es en todos este proceso como emprendedor, ¿cuáles han sido esos desafíos emocional y como bienestar mental? Uf, yo creo que muchos, pero si tuviera que elegir alguno, yo creo que el más difícil es que viene después de los errores, y es que yo cuando pido el préstamo y traigo ya una cantidad más grande de relojes, yo estaba convencido de que los iba a vender, de que iba a ser fácil porque mis amigos me han comprado, porque mi tío me ha comprado, yo estaba convencido. Entonces yo decía, no, yo pongo una pauta y en 2 meses vendo 50 y en 3 ya vendo 100 y no sé qué, entonces ya ahí hago otro pedido y no sé qué. Parce, mandé esa pauta, no le miento, el primer mes no vendimos ni uno, se lo sé, y es que eso es 100% real. O sea, los estados financieros están ahí, es real. Si tienen duda, no vendimos ni uno. Y entonces, obviamente ahí esa vaina fue muy dura porque estaba mi nombre, vendiera o no vendiera. Entonces, ahí yo literal dije, no, parce, yo no sé qué hice, no sé qué voy a hacer. Y yo literal llegaba a mi casa después de trabajar, porque seguía trabajando obviamente, porque si no, ¿cómo pagaba el préstamo? Y yo llegaba y decía, yo no sé qué hacer. O sea, ya no sé qué hacer. Y yo decía, no, perdí esa plata. O sea, perdí plata que yo ni siquiera tenía. O sea, me endeudé para perder esa plata. Yo decía, no, parce, eso fue muy, muy, muy duro. Creo que uno, como levantarse de ahí, pues yo creo mucho en Dios y yo creo que yo me refugié en decirle a Dios como, vea, si es, ayúdeme porque yo no tengo ni idea qué hacer. Porque yo no tengo ni idea qué hacer, yo no sé qué más hacer. Yo ya no pude, o sea, yo ya no pude. Lo logré. Sí, yo Depende de ti. exacto, yo ya no pude, así que si hay algo aquí por hacer, ayúdame porque yo no puedo más, porque yo ya no sé qué más hacer. Y yo literal el otro día me levantaba y yo decía, no, pucha, otra vez, a no vender nada y yo no sé qué. Y yo lo que decía y lo único que pienso es que cuando uno cree en Dios es como si uno tuviera a Messi en su equipo. O sea, a Messi es como, parce, usted vaya, párese en la cancha que Messi hace el resto. Que pongan el play y ya sabe la magia. Exacto. Ahí, y Messi hace el resto. Y yo lo que pensaba era eso, como yo me voy a parar y voy a estar y voy a hacerlo, pero la magia yo no la sé. O sea, la magia viene de otro lado. Y eso a mí me ayudó mucho. Eso me ayudó mucho. Y yo cuando hablo de Dios lo hablo así muy tranqui. Yo, literal, soy muy tranquilo, pero de verdad eso es una parte importante. Si usted cree, yo lo sé, en Buda o en el psicólogo o en cualquier vaina, pero lo que le dé la fuerza para levantarse al otro día y simplemente estar y simplemente hacerlo un día más, parce, métale a eso. En mi caso fue Dios, y yo lo que le puedo decir a la gente es, a mí me sirvió, puede que a usted le sirva otra cosa, pero sin duda
esa vaina de usted levantarse todos los días a decir, yo no puedo más, yo fallé ya, pero poder usted decir al otro día, bueno, voy a hacer un día más. Un Eso día a es, la vez. un día más, solo un día más, me voy a parar en la cancha porque Messi hace el resto. Eso fue lo que a mí me salvó, la verdad. Lo que a mí me permite estar, por ejemplo, acá contigo el día de hoy. Qué buena historia, qué buena historia. Y aquí, pues confieso, yo lo digo así, hace un tiempo estaba peleado con Dios. Sin embargo, ahorita que dije, voy a acercarme nuevamente y no, ni siquiera voy a pedir. Voy a entregar y voy a dar gracias por todo lo que me ha dado y por todo lo que tengo. Han cambiado muchas cosas. Sí, así es. Te contaba hace 20 días que me asaltaron, me quitaron en teoría todo mi equipo de grabación y acá estoy nuevamente. Qué porque rabia. este proyecto inició con un propósito, con un objetivo y digo, nada lo detiene porque ahí está Dios diciendo, ven, esto es un reto más y así como los desafíos, eso es un desafío más. Sin duda. Y esto más adelante lo contaré tal vez con gracia, con broma, porque en el momento todavía no. Pero sin duda todavía no. Todavía. Sí. Sin embargo, más adelante diré, esto fue parte de todo el proceso y hemos llegado a donde hemos llegado, porque sin esos desafíos no hubiera de lo que hemos aprendido. No, 100%. Y esa historia conecta más que cualquier número que tú puedas tener en YouTube y lo que sea. Total. Entonces, que tú digas al otro día, vea, en 5 años, cuando este sea un podcast, bueno, en 2, en 1, no sé, cuando sea, que sea una vaina gigante, que tú puedas decir, vea, en ese momento yo estaba literal con las uñas, mejor dicho, triste y todo, y me paré, seguí y me paré en la cancha y lo hice, y seguí. Y te lo juro que es que esa es la historia de los colombianos. Esa no es solo tu historia. ¿Qué digo de los colombianos? De los latinos. Esa es la historia de los latinos. Total. El reto, me golpean, me caigo, me raspo, pero así todo sangrado me levanto. Eso es ser colombiano, eso es ser latino. Y eso que tú estás haciendo es lo que hacen miles y millones de colombianos y latinos todos los días. Exacto. Y mira, hay una vaina muy chévere y es que, por ejemplo, el día de mañana tú compras un reloj, yo te puedo hacer un descuento, pero el día de mañana, por molestar, tú dices, vea, desde que grabé ese podcast de los relojes y yo veo la hora en ese reloj, yo no me voy a olvidar de que me tengo que levantar a hacer la tarea todos los días. Esa es la idea y ese es el punto. Y eso es lo que tenemos que hacer por los millones de colombianos que hay. Ese es el reto. Historias como la tuya que tengan más visibilidad y que tengan más recordación. Ese es el reto gigante, porque historias como esas hay millones, sin duda. Ya hablando de relojes, te comentaba justo antes de empezar a grabar, era un reloj. Hay 2 requisitos puntualmente y es, antes de, dijimos 31 de diciembre, llegar a 500 visualizaciones, YouTube, si se suman entre YouTube y Spotify y Apple Podcast, perfecto, y las personas deben comentar, dinos que... Yo creo que vamos a llegar, o sea, 500, lo que pasa es que cuando uno está empezando, 500 le parece mucho. Un montón. 500 parece demasiado, pero cuente una historia como la tuya. Okay. Es que rápidamente cuente su momento más duro y por qué y qué le recordaría ese reloj que si se lo gana, cuando vea la hora, recordar. De acuerdo. De esa historia. Eso es, y eso es lo que nosotros queremos hacer, de su momento más duro y por qué le serviría. También puede ser un regalo. Entonces, total, que sea mi hijo se va a graduar, entonces quiero ese reloj para mi hijo, por ejemplo, o mi esposo, o mi me voy papá. a casar. Exacto. Okay. Exacto. O sea, ¿para qué? ¿Por qué usted necesita un reloj de estos? ¿Por qué? ¿Qué va a significar cuando usted lo tenga en la muñeca? Me gusta esa idea. Entonces ya saben, 500 visualizaciones antes del 31 de diciembre y que comenten la historia después de. Exactamente. ¿Qué significa ese reloj para usted? Entonces vamos a subir tanto el reelcito y la historia, si me permites, en tus redes. Por supuesto. Y en las del podcast, en las mías. O sea, vamos a hacer el trabajo completo para llegar a esas 500 visualizaciones. No, ya era más confiando en Dios, obviamente. O sea, mínimo 500. Sí, pero sí, pues es el tope. Lo decía porque
El podcast que más hemos tenido son 400, entonces vamos a ponerlo Claro, ahora no, más arriba. vamos a superarlo, de acuerdo. Y ya para ir dando un poco de cierre, siempre tenemos dos dinámicas y es una de preguntas rápidas, o sí, una respuesta relativamente rápida que a la final, Así, y una que es de seguidores. Algunas veces nos cuentan historias, es como, venga, ¿cómo es esto? Vamos a entrar, voy a traer mi copia. de una. Entonces, en preguntas rápidas, Va. un consejo que te hubiera gustado recibir a tus 18 años, o sea, hace 10 años. A mis 18 años, yo creo que sea más juicioso en la universidad, la verdad. Pero es más como coja disciplina. Ok. Como que yo soy de esas personas que desde chiquito le dijeron, ay, usted es pilo, si usted estudiara fuera el mejor de la clase, que yo creo que a miles de personas les pasa lo mismo. Y yo era así como el que no hacía casi tareas, pero me iba bien en los exámenes. Y entonces yo nunca cogí una buena disciplina como de estudio, como de trabajo. Y ahorita, cuando usted está emprendiendo, lo que más necesita es tener una disciplina de estudio y de trabajo. Entonces me costó mucho y me costó salir de trabajo y trabajar otras horas y así por mucho tiempo para poderlo lograr. Pero quizá hubiera podido hacerlo mejor si tuviera como ya una estructura de ser más juicioso, yo creo. Como que uno subestima mucho eso y cree que por medio ser inteligente, entonces ya todo le va a fluir y no, hay que trabajar, hay que trabajar. O sea, ahí lo agrego mucho y es a lo que hablábamos. Un talento top. 100%. Sin embargo, para llegar a donde llegó y lograr lo que ha logrado, tuvo que entrenar un montón, un huevo de veces 100%. y trabajo que no se veía detrás de él. 100%. Así es. El error que has cometido, ¿el te sientes? Creo que, no, es que yo lo miro en retrospectiva y haber sacado ese préstamo de 100 millones es un error, es sin duda, porque yo no tenía nada probado, yo no sabía bien si se iban a vender o no, yo no había eso. Sin duda fue un error, o sea, alguna persona que esté en ese proceso y yo vea, y digamos si fuera esa misma idea, yo le diría, no lo haga, sí, no lo haga. Pero lo que si no, yo creo que no estaría acá y hay muchas veces que la lógica le dice a uno que no, pero uno tiene que hacerlo. Y algunas veces le sale y algunas veces no. Y el tiro es que si no le sale, lo vuelve a intentar, que alguna... Como dice la canción, me dice el corazón. Sí. De hecho, esa canción es la canción entre mi novia y yo. Ok. De Santa Rosa. Es literal nuestra canción. Qué chévere, mira. Para que veas. Sí. Siendo el lema de tu marca, inspiran a Daniel, ¿qué lo inspira fuera de tu trabajo y tu empresa? Uy, mi abuelo, eso ya no hay, esa respuesta la tengo más clara que quién sabe que mi abuelo y mi mamá son los dos héroes más grandes y ellos han hecho cosas que yo no lo puedo creer. Dos abuelos fueron muy pobres, pero extremadamente pobres y lo que hizo mi abuelo paterno y lo que hizo también mi abuelo materno son unas cosas ilógicas. Mi abuelo paterno, por ejemplo, él era muy pobre, él literal no comía en su casa desde los 10 años porque no había comida. Entonces, literal, desde los 10 años salía de la escuela a rebuscarse la comida donde un amigo, donde una tía, en la tienda, donde el vecino. O sea, pobreza muy densa en un pueblo. Y él vino acá, a Bogotá, ¿por qué? No tengo ni idea. Hubo hermanos de él que se quedaron allá y él fue el único, de hecho, que se vino para acá en ese momento a la guerra sin nada, con, como dice, una mano adelante, nada más. Él sacó a sus hijos adelante y él trabajó demasiado duro, tanto que él dijo, yo para seguir progresando necesito ser profesional. A los 40 años, 45 años, se metió a estudiar una carrera profesional, teniendo hijos, con hambre, pero él decía, si yo no estudio y no crezco, no les voy a poder dar nada más a ellos. O sea, dígame quién hace eso. ¿Un loco? Un loco. ¿De dónde son tus abuelos? Mi abuelo paterno es de Mariquita, Tolima, y mi abuelo materno es de Huasca. Relativamente exacto, Huasca, Cundinamarca. Ok. No, ahí, eso es un héroe muy grande que yo tengo en mi vida. ahí lo hilo mucho con una información que veía y es extremadamente desigual. Creo que es uno de los países, de los 3 países más desiguales a nivel mundial. Y decían la estadística que para cambiar realmente esa desigualdad o cerrar la brecha
en Colombia se necesitan 10 generaciones. Es increíble, sí. Es una locura. Sin embargo, veo que en tu caso ha sido, cerremos esa brecha a punta de trabajo y de enfoque total. Sin duda, o sea, mi abuelo y mi mamá, mi abuelo era estrato cero, y le dio pues a mis papás, pues o sea, mis abuelos eran cero y les dieron a mis papás, aquí en Bogotá, por ahí. Mi mamá dice también que ella, toda su infancia y toda su juventud vivió en una casa en obra gris, porque no había para arreglarla, no había. Y ella vivió entre bultos de arena y entre no sé qué, y entre polvo y entre todo. Y ella también de estrato 2 logró subir, porque ella logró entrar a la Universidad Nacional, que de un colegio, parece que muy pública, no es tan buena. Entonces, literal, de su barrio, creo que como 2 personas pudieron estudiar en la Nacional, literal, de todo su barrio. Entonces, ella, con ese paso que dio, nos logró a nosotros dar una vida estrato 4. Yo siempre me crié estrato 4. Entonces, en 2 generaciones, mi abuelo subió 2 y mi mamá 2. ¿Y tú cuántas vas a subir? No, pues yo espero... Mínimo. Mínimo, sí, claro. Pero más allá de eso, las 2 sin duda, que mis hijos crezcan obviamente con muchas más posibilidades, pero sobre todo poderle ayudar a más gente a que ellos suban también los escalones. Porque ellos lo hicieron por su familia, por su linaje. Yo quiero lograrlo, lógicamente, por mi linaje y si como espero que se dé y como estamos trabajando porque se dé, poderle ayudar a más gente a que suban. Porque si nosotros contratamos a una persona, por ejemplo, que no va a poder estudiar en una universidad pública, como hay millones en Colombia, y lo contratamos, y esa persona puede estudiar mientras trabaja, o esa persona le da una universidad a su hijo, no le cambiamos la vida solo al hijo, le cambiamos la vida a ellos, le cambiamos la vida a los hijos de los hijos, a todo su linaje. De ahí de para allá. O sea, ya. Exactamente. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. O sea, hacer lo que mi abuelo y mi mamá han hecho por la mayor cantidad de gente posible. Y es algo que acá buscamos hacer, llevar este granito de arena, este pedacito de conocimiento, para que más personas tengan herramientas y más unidades para decir, mire, no me puedo quedar acá porque si este loco lo logró, porque yo no voy a poder hacerlo. Así es. Y más allá de eso también los amigos, porque el amigo de ese man que le demos nosotros trabajo, bueno, el man o vieja que le demos trabajo, que vea como este man lo logró y este man gana bien sin ser profesional y le puede dar educación a su hijo y tiene una buena casa y subió y todo, va a decir, yo también puedo. El man le va a cambiar su mentalidad a sus amigos, se la cambia a sus primos, se la cambia a sus tíos, se la cambia a su mamá, se la cambia... Entonces, con una persona, nosotros podemos hacer mucho. Y eso es lo que queremos hacer en la gente que de verdad le podemos cambiar la vida. Ese es nuestro... O sea, yo creo que eso es una meta muy grande que nosotros tenemos y que yo sé que la vamos a cumplir. Ahí antes de Pica es algo decía, yo quiero romper los techos financieros que hay en mi familia. No es fácil. No, porque del linaje, como lo damos, nadie lo ha llegado a hacer y no hay el camino para romperlo. Pero si tú lo rompes, automáticamente le estás demostrando a los demás, venga, no es porque la familia, no. Hay algo más allá. Sin duda. Y última pregunta de esta sección es, ¿qué significa para Daniel el tiempo? Es lo único que nadie puede comprar. O sea, uno puede tener los miles de millones y nadie lo puede comprar. Es valioso. De hecho, hace poquito estuvimos en un evento de finanzas personales y lo que mucha gente decía, ni siquiera, si mucha gente lo dice, es el recurso más importante no es el Bitcoin, no es pues el interés compuesto, no es no sé qué, parce, es el tiempo. Es el tiempo. Entonces, ¿usted qué hace? O sea, el tiempo es lo único que nos deja a todos equiparados. Lo mismo es el tiempo. O sea, nada más. Entonces, eso es yo creo que el tiempo es lo único que no se compra, que lo único que no puede haber una forma de devolverlo, por lo menos por ahora. Y que al final del día, lo que hacemos con ese tiempo es lo más valioso. A mí no me sirve de nada llegar a los 60 años y yo decir, uy, cuando tuve 28 yo andaba en unos tenis Adidas de no sé qué,
parce, yo me voy a acordar del día que fui a grabar el podcast con Ronald, que después se volvió el podcast más grande de toda Latinoamérica. Yo de eso sí me voy a acordar. Dios te escuche, weón. Yo de eso sí me voy a acordar. Pero de los tenis que yo tenía, eso la gente no se acuerda. ¿Y eso qué es? Yo, ¿cómo le doy realmente poder al tiempo? Sin duda. Qué buena respuesta. Y ahí también varias cosas. Hay una conferencia que escuché hace un tiempo y la estoy retomando a escuchar por lo menos una vez al mes, se llama El Poder del Tiempo, de Miguel Ángel Cornejo, que para mí fue un mentor durante muchos años y sigue siendo un mentor, y la recomiendo a todas las personas que la puedan escuchar. Voy a escucharla. Porque nada más dice, al principio dice el poder del tiempo, y es el único recurso que no es renovable. ¿Cuál? Ya con eso uno dice, hay algo acá que no va a tener nunca más. Tal cual, tal cual. Hay un lema muy importante de mi vida en general, y es que yo siempre le digo a la gente, yo nunca voy a volver a ser tan joven como el día de hoy. Nunca. Entonces, todo lo que yo hago, lo hago pensando en que yo nunca voy a volver a ser tan joven como el día de hoy. Ahorita estoy pensando en correr un Ironman, de eso así, que es así redenso, que son como 21 kilómetros corriendo, 70 en bicicleta, nadando en el mar. Y yo digo, es que nunca voy a volver a ser tan joven como hoy. Y bueno, tú tocas eso y me tienen o sea, no el Ironman completo, que es medio Ironman, exacto, que es ese exacto, mismo, 21, media maratón, 2 kilómetros de natación y 90 en bici. Imagínate. Y uno nunca volverá a ser tan joven como hoy. Para hacerlo. Eso es algo así, eso es. Y que este episodio sirva para cuando decir, parce, lo hice. De una. Vamos a otra vez el reto. De una. Y vamos a la última sección, que es rápidos, que viene de seguidores, y es cómo generar ingresos constantes en un producto que por lo general se tipifica de lujo como los relojes. Buenísimo. Eso yo creo que es lo más, y es la recompra. Entonces, el ejemplo perfecto es Netflix. Netflix se gasta más o menos unos, no sé, 100,000 pesos en publicidad para adquirir un cliente. Y ese cliente le paga 20,000 pesos el mes. Entonces uno pensaría, bueno, para que hay como algo raro, lo que pasa es que ese man paga 20 ¿por cuántos meses? Todos los meses. Eso no pasa con un reloj. Claro. Ahí es donde voy, el lifetime value. Exactamente. Es diferente en este producto que en una plan de suscripción. Sin duda, 100%. Entonces ahí es donde nosotros estamos, digamos que buscando hacer la diferencia, y el ejemplo más claro que yo les puedo poner es, imagínense esas chanclas Crocs, ¿sí las han visto? Sí. Ellos, uno diría, ¿cada cuánto uno compra chanclas? Como, parce, cada mucho tiempo. Pero los manes inventaron esos pincitos que se los ponen en los huequitos. Okay. Entonces, con esos pincitos los manes fomentan recompra. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en el mundo de los relojes. Que, por ejemplo, eso sí no existe en ningún lado. O sea, eso no existe. Si logramos idearnos algún concepto así, eso sí va a ser algo realmente disruptivo, que por ahora no sé. Por ahora lo que estamos haciendo es enfocarnos un poco más en vender también diferentes pulsos, vender diferentes materiales, diferentes cosas. Pero si yo logro algún punto clave como el de los pines de las chanclas Crocs, eso es realmente lo que me va a cambiar la vida a mí y va a encerrar. Total. Y a todo el país. O sea, es más, eso va a marcar el cambio en la industria, porque sin duda. No sé, me invento acá Fossil, Invicta, que tiene una marca enorme que vende un huevo, va a haber una opción de, venga, ¿cómo mejor es el lifetime value de mis clientes? Exactamente. Y esa es la pregunta clave que yo no sé, alguien la sabe, comenta, porque no tengo ni idea y nadie en el mundo sabe, pero si le seguimos metiendo la cabeza todos los días, yo sé que lo vamos a lograr y yo sé que eso de verdad va a cambiar la industria, como tú dices, en general.